¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Historias para Contar. Y para seguir hablando de historias bonitas, emblemáticas, además, a lo largo de la historia vamos a saludar al padre José Estevas, quien ya está con nosotros en Vidas de Fuego. Padre José, ¿qué tal está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Padre Nico. Bien, estamos preparando una muy interesante, cercanísimo de San Agustín, San Alipio. Así es, ¿verdad? Los santos también tienen amigos y amigos muy queridos. Podemos decir que Alipio fue el mejor amigo de Agustín. Sí, correcto. Bueno, podríamos decir que Alipio nació en Tagaste, Ujú. posiblemente, no sabemos exactamente la fecha, hacia el 360 más o menos. Y Contemporáneo, tenemos ¿verdad? como ¿De la misma edad de o 16 Agustín años. era mayor que él? Mayor Agustín mayor, ¿eh? Agustín, Pero el jefe ya de, era de los profesor, amigos, el jefe de la cuadrilla era Agustín, sí, una sin duda. diferencia grande. Podríamos decir igual hasta de 10 años, bueno, no sabemos exactamente, ¿no? Ajá. Pero sí, el punto Haciendo de cálculos. encuentro, porque para conocer la vida de San Alipio Ajá. tenemos, La vida de San Agustín, ¿verdad? sí, ¿Tiene algún problema con el internet, me parece, con la y conexión? tenemos cómo se encontraron como profesor en Tagaste. Mm. Agustín ya regresaba de ser un gran profesor y se encuentra allí en Tagaste con un alumno que en principio el papá no quería que fuera su alumno, Ajá. porque resulta que era Tenía mala fama, ¿eh? Agustín se había convertido en maniqueo y Ajá. los padres de Alipio pues no lo veían bien. Aunque ellos Claro. eran paganos romanos, no quería que influenciaran su hijo Alipio. Pero bueno, a pesar de todo, ingresó como alumno. Y un detalle muy bonito en esta vida, Alipio, que era un hombre, bueno, un jovencito muy transparente, muy sincero, eh, vamos a decir que admiraba la bondad de Agustín y también su preparación académica, y Ujú. Agustín veía en él una personalidad llena de virtud. Bueno, resulta que tenía un defecto, que le encantaba ir al circo Al a ver circo ahí, romano, ¿eh? pero aquel circo era terrible porque era de sangre, Fieras, era gladiadores. fatal. Y le gustaba, es que no imagino. Usted nos contaba las virtudes de Alipio, ¿verdad? Muy virtuoso, muy bueno, muy noble, muy transparente. Pero de pronto le gustaba el circo romano, que no era el círculo nuestro de payasos Uy, y saltimbanquis, ¿no? Sino todo lo contrario, gladiadores, sí, leones, fieras y muerte. muerte, sangre. Bueno, y eso, fíjate, esa debilidad que tenía, ¿no? Atraído por esa sensación que provoca esa violencia, Sí, vamos a sí. decir. Bueno, pero resulta que en clase Agustín leyó un tema criticando, riéndose del circo, de las personas que iban, y no lo decía por Alipio, pero Ah, Alipio pensó que lo decía por él. Y ya. entonces se dio cuenta. Y un hombre íntegro, vamos a decir, acogió esta enseñanza y no volvió a ir al circo. O sea que dice San Agustín que corrige a un sabio y te acogerá tu corrección. Sí. Qué bonito. Sí. ¿Y Bueno, luego qué después pasa hablaremos que con Alivio? tuvo, Porque sí, vamos, aún luego sus caminos se más con el circo, entrecruzan, ¿no? pero para después. Para después. No, digo, Sí, es que los caminos de ambos amigos se van a entrecruzar, porque luego irán a estudiar, porque este va a estudiar Derecho y el otro será maestro de oratoria, ¿no? Retórico. y también, sí, sí, estudiaron derecho porque ser retórico ya permitía es los Ajá. dos. Pero fíjense el detalle. Eh,
el papá de Agustín, perdón, el papá de Alipio era Alipio a sus clases y al final terminó por no ir. Y resulta que Alipio fue a estudiar a Cartago, donde Agustín había ido alguna vez. Y La provincia. Tito también fue a Cartago porque había terminado un poquito agobiado de Tagaste y Ajá. allí dio clase a Agustín. Al principio Alipio se acercaba dando los buenos días porque era paisano, después ya continuó siendo un alumno más. Se volvieron a separar porque Alipio fue a estudiar a Roma, leyes, y allí es donde ejerció también su, vamos a decir, su Su administración profesión, sí. jurídica, Ajá. hasta en el gobierno romano, podemos Así decir, es. porque era asesor del conde, que era el jefe de las finanzas de las tropas italianas, o sea, que era un ministro, Imagínese. y él era su asesor jurídico. Fíjate el detalle curioso que en aquel caso era un hombre tan íntegro, Alipio, Ujú. que él veía que era inadmisible que un abogado fuera contra la verdad o se dejara llevar por el dinero Ajá, o el por fraude. deshonestidades. Y le ocurrió, porque sirviendo a este gran conde, Ujú. un señor que, bueno, que era manipulador de la gente, daba favores o si no, provocaba el terror para conseguir sus intenciones, Ujú. pues presentó un proyecto que era en contra de la ley. Y Alipio se opuso. Y entonces, ante esta situación, vamos a decir, senador, al principio le quería comprar, no aceptó Alipio, después con amenazas, terror, tampoco aceptó, y hasta el mismo conde, el juez no aceptó ese proyecto. Y como le temía al senador, dice que se apoyaba en Alipio, decir, él no ha querido, ¿no? Para disculparse del Claro, él tema. era el culpable, el Permaneció. chivo expiatorio. Corrió un riesgo, porque él era amante de los libros. Alguno más por aquí es amante de los libros. No seré Benico. yo, ¿eh? Bueno, pues resulta que tendría la posibilidad de utilizar dinero del gobierno Ujú. para conseguir libros, obras, y posiblemente ahí sería el error utilizarlas para él. Pero no cayó, ¿eh? Tenía esa posibilidad, él aceptó el que no usar mal dinero del gobierno para su propio interés. San Agustín diría, el que es fiel en lo poco, después será fiel en lo Y no mucho, cuando mucho. ya se ha nombrado obispo. Qué interesante, Padre José, la figura de Alipio. No se conocía o no se conoce en el mundo Sí, este tipo de cosas y además las actitudes que él desarrolló frente a esas propuestas, ¿no? Tranquilamente, es un santo muy necesario para nuestra política actual. No nos olvidemos, estamos hablando de la política del pues, Imperio Romano, que ya era muy oh, corrupta, muy corrupta. enredada además, y mira, Sí, la calidad moral de Alipio nos hace ponerlo como modelo de abogado. ¿Qué sí, le parece? de abogado. Muy bien, muy bien. Otro detalle en Roma. Resulta que te acuerdas que hemos dicho que ya Sí. Agustín curó de ir al circo. Bueno, Ajá. pues cuando estuve en Roma, En Roma, en él el centro. por En nada el... del mundo, que Sí. ayer era más sangriento todavía. Ah, sí. Y además Y ahí resulta estaba el que emperador. El amigos emperador daba ahí el saludo, ¿no? unos amigos lo querían llevar, él no. Lo arrastraron prácticamente. Dice, bueno, voy al circo y estoy con los ojos cerrados. Y ella estuvo con los ojos cerrados para no ver aquella realidad, pero sus oídos escuchaban Claro. y pueden cerrar. Y entonces ya ganado por todo el ruido, pues al fin abrió los ojos y vio otra Y se vez emocionó. la sangre y otra vez le hervió y otra vez volvió a crecer, que creció en ir al circo y arrastraba a otros al circo. Pero bueno, gracias a Dios que también llegó en esa ocasión a Agustín y resulta que volvió a hablarle de esta situación y él acogió la enseñanza de Agustín y dice que ella aprendió que se necesita de los demás para poder salir a veces de los problemas, porque uno es débil, ¿no? Un bonito mensaje y ahí sí Así ya es. rompió totalmente con el circo. Con el circo, ¿verdad? O sea que la debilidad de
Alipio fue el circo, ¿no? Otro tipo de debilidades, ¿verdad? Porque era Total. una persona igual, muy austera, muy centrada y muy transparente. ¿Cómo sigue la biografía? ¿Cómo Muy estas bien. vidas paralelas? Mire, vamos a utilizar esa, esta forma de Sí. decirlo, ¿no? Porque luego sus vidas serán paralelas. Totalmente. Aquí está Alipio, que se está cansando un poquito de esa forma de administrar la justicia, las leyes, Sí. etcétera, y está un poquito deprimido, en crisis, casi quiere de abandonar esa profesión, ¿no? Ujú. Y por otro lado llega Agustín, y entonces le vuelve a animar con ese ideal que Agustín había mamado también de pequeño con el Hortensio, de ese ideal de sabio, La búsqueda donde se encuentra filosófica. sabiduría, Ujú. ahí encontrar la felicidad de la virtud, ¿no? Ese ideal empezó otra vez, gracias a Agustín, a darle sentido un poquito a la vida. Y en este sentido se apoyaron en la ideal filosófico, Ujú. busca de la verdad, de la felicidad, pero los dos fallaban un detalle, en la virtud. Sobre todo San Agustín, que estaba tan enredado con la carne, con el prestigio, etcétera, Sí, sí. y resulta que a Alipio le resultaba más fácil abandonar este problema de la carne. Sí, sí. Dice que de pequeño pues, había tenido alguna experiencia, pero no la había sentido tan fuerte y con facilidad guardaba la virtud de la abstinencia, o sea, de la castidad. Ujú. Y en cambio Agustín el pobre, gracias a El Dios pobre lo luchaba supera. mucho. Juntamente estaban en este problema Sí, sí. de buscar ese ideal. Y Pero fueron, coinciden ambos, Padre José, en que ambos adelante. están cansados, hastiados del estilo de vida que están llevando y además el sistema de trabajo en lo que están ambos, porque los dos van a estar, luego Agustín también se cansará del trabajo que llevará en la corte de Milán y luego intentará dejar todo, lo mismo Alipio. Correcto, en el mismo ideal. Siempre tenía ese ideal de sabio, de sabiduría, y Ujú. por otro lado la realidad que les tocaba, que no les llenaba, aunque tenían todo lo que puede decir felicidad de este mundo. Bueno, pero resulta que llegan con este problema hasta Milán, y ahí se encuentran con Ambrosio, y también la filosofía neoplatónica. Ujú. Alipio a través de esta experiencia, va escuchando cómo vivir realmente la fe y la fe cristiana. Los dos, Agustín también hemos dicho, Sí, ¿no? sí, sí. Y cómo va corrigiendo algunas cosas. Por ejemplo, pensaba que Jesucristo no tendría verdaderamente alma humana, sino simplemente el verbo unido a un cuerpo. Ujú. Según Ambrosio, según la fe, voy descubriendo la verdadera doctrina, ¿no? Que lo daba la Iglesia. Los dos en el mismo camino, en el mismo gozo, en los mismos problemas, y por fin Ujú. se hace la luz, como San Agustín. Ujú. Resulta que les visita allá en Roma Ponciano, perdón, En Milán, estamos en Milán. en Milán. Se le Ujú. acerca Ponciano, que trabaja en la corte imperial, y vio que los dos tenían allá el libro de San Pablo, de las cartas, y les empezó a hablar de cómo el monacato habían ido Los monjes, monjes ¿verdad? La vida de los que habían monjes. dejado todo Mm. por servir al Señor. Digo, Esto la ya vida de los les monjes, abrió para la que luz. nos sigan los oyentes, decíamos, la vida de los monjes, cómo renunciaron a todo y se iban a vivir al desierto. Esta fue su luz. O sea, para ellos dijeron, Dios tocó a estos en su interior y dijeron, si esto es lo que queremos en el fondo, ¿no? Y en ese momento fueron al jardín, Agustín a llorar solo por un lado, ¿cuándo puedo arrepentirme? Y Alipio también, al lado de las cartas de San Pablo. Y resulta que Agustín regresa, después de toma y lee el texto, no en orgías, no en Comilonas ni borracheras, sino borracheras, revestidos del Señor revestidos Jesucristo. del Señor Jesús. Y dice que además Alipio leyó además, acoge al débil. O sea, En y la él se fe. sintió también ahí iluminado por el Señor, que era el Señor que le invitaba a acogerle a él y encontraron al verdadero Dios. A partir de aquí ya encontraron ese ideal filosófico, ese ideal cristiano, ese ideal que llevan dentro en Cristo y ya empezaron a prepararse para recibir. Y ahí se fueron
al retiro de Casiciaco. Así es. Luego van a empezar la búsqueda filosófica juntos, junto a otros amigos. Luego se bautizarán juntos también. Y Sí. luego regresarán a su tierra, Tagaste, ya siervos de Dios. ¿Cómo va la historia ahí? Muy bien, entonces en Casiciaco, como dices, ahí esos diálogos fueron escritos, filosóficos, también a través de la palabra de Dios, de la oración, del estudio, se fueron afianzando en la fe. Mira el detalle que Alipio, para decir que había encontrado realmente a Cristo y quería seguirle, desde Casiciaco a regresar a Milán al bautismo, regresó caminando y descalzo, Así. indicando la radicalidad de la fe que había encontrado, ¿no? Y la emoción en el día del bautismo, donde dice San Agustín, huyeron todas las inquietudes que teníamos en la vida pasada, ¿no? Así Y es. de ahí prepararon el viaje para ir a su tierra De natal, regreso. para vivir el, ¿no? Monacata, de dedicarse totalmente a Dios. Tuvieron un problemita en Roma, uno, que tenían que esperar el barco, dos, que falleció Mónica, Ujú. eh, que Mónica les había cuidado a todos como a sus hijos y a todos les había ayudado en el camino de la fe. Importante también Mónica. Sí, Y sí. también hubo una guerra civil, que tuvieron que estar un año en Roma. Pero bueno, superado el problema, hacia África. Cuando Tagaste, el monasterio del Huerto. Agustín vende sus propiedades y funda el monasterio del Huerto. ¿Cómo es este monasterio? Porque estos amigos, junto a otros, serán obispos del norte de África. Sí, quisieron imitar el ideal cristiano que está en los Hechos de los Apóstoles. Todo lo vivían en común, dedicados siempre al estudio, a la palabra de Dios, a la vida en común y a distribuir a cada uno según sus necesidades, ¿no? Ahí nadie poseía nada propio. Agustín vendió todo para favorecer el monasterio. Ujú. Alipio, bueno, pues era el encargado de la biblioteca. Le Los encantaban los libros. libros. Y tuvo ocasión de ir hasta Palestina y ahí se encontró con San Jerónimo para transcribir documentos, libros, etcétera, y transcribirlos y llevarlos a la biblioteca. El detalle curioso, después de esta vida en común, Ujú. pues Agustín va a Hipona y lo nombran primero sacerdote, después Y obispo, obispo. y a cargo de la comunidad del monasterio se quedó Alipio. Y él fue dirigiendo hasta que también a él, que se había Le escapado, nombraron. el presbítero de Cartago, no aceptó, pero en Tagaste ya tuvo que aceptar ser sacerdote, Obispo de su propia pues tierra. obispo. Sí. Aquí Obispo. comienza esta última etapa Ajá. donde los dos son obispos y tendrán a veces problemas entre ellos. Sí, Dice sí. que el honorato, que había sido religioso, vamos a decir, en el monasterio de Tagaste, y luego fue presbítero, bueno, o diácono en Tiabe y Puna, y Ujú. resulta que murió y era muy rico, y se disputaban los del monasterio La o de herencia. la iglesia de Tiabe a ver a quién le daban el dinero, Ya, ya. por las leyes que había. Los dos reclamaban. Y ahí estaban los dos obispos, Alivio y Agustín, y ya se aclararon. Dice Agustín, bueno, que se quede todo para Tiabe, dice Agustín, pero yo le pago al monasterio. Se entendían muy bien. Perfectamente. O otro problema también, que un ricachón había dado también en el obispado a Alipio, le había dado dinero, se llamaba Pianiano, Ujú. que por cierto había ido a Roma con la guerra de Alarico, y resulta que con su esposa habían decidido la castidad total, y cuando llegó a Hipona le propusieron para que fuera sacerdote. Y entonces aquí tuvo que estar presente Alipio, y Alipio decía, no, que como va a ser sacerdote con la vida que ha llevado y tal y cual, y la gente quería, y bueno, casi me lo linchan a Alipio allá en Hipona, Imagínese usted. Qué porque transformación la de Alipio, ¿eh? Un obispo sí, enérgico que peleaba con los donatistas y pelagianos. Padre José nos ha ganado la hora, pero hemos uy, qué pena. recogido la personalidad de Alipio, el mejor amigo de San Agustín y el sucesor en varias ocasiones, y se sumará otro nombre, Posidio, del que hablaremos la semana que viene. ¿Le parece?
Sí, sí, Alipio fue apoyo total en la lucha contra los donatistas. Incluso le susurró a Agustín alguna vez algunas ideas para que viera cómo podía desenvolverse. Llevaba cartas también a Roma, al Papa, etcétera, frente a los pelagianos, frente a los arrianos. Bueno, moriría posiblemente mártir en la realidad de los arrianos cuando llegaron los alanos Sí. en el La 429, destrucción de Roma, ¿verdad? moriría posiblemente mártir Muere Alipio. Agustín y también van Sí. cayendo todas las diócesis del norte de África. Ya les contaremos la semana que viene. Padre José, encantado, como siempre, Encantado. de tenerlo aquí en Vidas de Fuego, en estas historias para contar. Muy bien. Felicidades, bendiciones, padre. Bien, queridos amigos, agradecemos al Padre José, quien ha estado con nosotros en Vidas de Fuego. Gracias por haber estado acompañándonos en estas historias para contar. Hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.